Hola, bienvenidos a Espacio Aquí y Ahora. Mi nombre es José Miguel. La siguiente exposición que voy a realizar se titula Cómo sanar nuestro proyecto sentido, teoría y ejercicios prácticos. Como es mucha la información que voy a transmitir, seguramente que al final, cuando haga la edición de los contenidos, voy a tener que dividirlo en varios vídeos. Os recomiendo que los veáis en orden, que veáis primero la primera parte, después la segunda, después la tercera. Así será más fácil para vosotros comprender los contenidos. Durante la exposición me voy a basar en el siguiente escrito, en PDF, os lo iré leyendo, pero también iré añadiendo muchas veces comentarios, ejemplos, explicaciones. Entonces, si os interesa descargaros el archivo para imprimirlo o para que podáis ayudaros de él, debajo en la descripción del vídeo vais a encontrar el link directo a mi página web donde podréis acceder a él y descargaroslo. Comienzo este primer apartado explicando qué es el proyecto sentido. El proyecto sentido lo descubrió un psicólogo francés llamado Marc Frechet. El proyecto sentido es una etapa que comienza unos 9 meses antes de la concepción, es decir, comienza incluso antes de ser concebidos, hasta aproximadamente los 3 años de edad que cumpla el niño o la niña. En esta etapa, tanto los padres como el resto de familiares que sean significativos y otras personas que estén muy conectadas con la familia van a experimentar una serie de deseos y de miedos respecto a la llegada del nuevo bebé. Aparte de estos miedos y deseos, también van a influir muchísimo las circunstancias de lo que ocurra en esta etapa, sobre todo aquellas circunstancias que generen o provoquen ciertos sufrimientos dentro de la familia y todo lo que tenga que ver muy especialmente con lo que represente la incorporación del nuevo bebé al ambiente familiar. Y también van a influir de manera más indirecta los miedos y los deseos que tengan los padres y otros familiares significativos respecto a su propia vida, aunque no tengan una relación directa con el bebé que va a llegar a la familia. Es decir, sus propios miedos y sus propios deseos sobre su vida. Si estos miedos y deseos representan una gran carga emocional, implican también sufrimientos, el bebé es como que de alguna manera los va a captar, lo va a sentir y desde ahí también va a quedar afectado. Estos miedos, estos deseos y estas circunstancias dentro del ambiente familiar van a provocar emociones. Estas emociones, cuando son muy intensas, van a generar una serie de programas y patrones que van a condicionar el destino del bebé respecto a cómo va a vivir y va a experimentar su propia infancia y luego posteriormente también le van a condicionar respecto a cómo será su vida durante toda su adultez. Los programas y patrones que se adquieren en la fase del proyecto sentido pueden ser muy dañinos en casi cualquier ámbito o contexto de la persona, también pueden ser beneficiosos en muchos casos o en muchos sentidos, y muchas veces se combinan, ¿no?, como los efectos beneficiosos y dañinos en ciertos ámbitos de la persona a lo largo de su vida. Los programas y patrones que se adquieren en el proyecto sentido nos van a afectar en diferentes niveles que tienen que ver con nosotros, que están relacionados con nosotros. En el primer nivel van a afectarnos en ciertos rasgos de nuestra personalidad o cualidades que pueden representar en nosotros potenciales, pero también deficiencias o debilidades, más la tendencia a actuar o reaccionar de formas determinadas. Si estos rasgos o cualidades o reacciones son limitantes, nos pueden ocasionar las siguientes situaciones que nos pueden generar sufrimientos. Por ejemplo, puede provocar en nosotros una dificultad para poner límites, para decir que no ante cosas que no queremos hacer y que terminemos haciendo cosas que realmente no deseamos hacer. También puede provocar estos patrones y estos programas del proyecto sentido que tengamos a lo mejor una muy mala relación con la autoridad, que tengamos con mucho conflicto con todo lo que represente obedecer o cumplir normas o obedecer a figuras de autoridad.
Puede ocasionarnos tener poca tolerancia a las frustraciones, que no soportemos, que llevemos muy mal todo lo que represente una frustración para nosotros. Puede representar que tengamos una autoexigencia muy elevada o que seamos personas muy impulsivas y que no podemos controlar nuestros impulsos, provocándonos muchos problemas con ello. También puede ocasionarnos ciertas dependencias emocionales y contradependencias emocionales, que es lo contrario de las dependencias, a la hora de establecer relaciones y vincularnos con otras personas. Los programas y los patrones del proyecto sentido también nos pueden ocasionar dificultad para sentirnos amados o para confiar en el amor de otras personas. Hay personas que desde su proyecto sentido están tan condicionadas que nunca se sienten suficientemente amadas por nadie. Es como que siempre les falta amor, como si siempre sintieran un vacío de amor. Y en muchos casos esto también se traduce en una dificultad para amar, como que les cuesta amar, como que les cuesta conectar con el cariño y la ternura. También otro rasgo significativo puede ser excesivamente cuidador de los demás o protector de los demás, o también ser muy autoritario con otras personas. Y en muchos casos los programas del proyecto sentido pueden provocarnos ciertas fobias o ciertas obsesiones en algunos ámbitos determinados. Vamos a ver algunos ejemplos. Imaginemos el caso de que una madre que no deseaba tener relaciones sexuales con su pareja el día que concibió a su hijo, pero que igualmente, a pesar de no desearlo, de no tener ganas, de no estar motivada, accedió a ello por su dificultad para poner límites o porque tenía una tendencia excesiva a querer complacer a su pareja en sus deseos y demandas. El proyecto sentido que puede adquirir este futuro bebé que es concebido a partir de esta relación sexual puede generarle el proyecto sentido un programa desde el que tenga una gran dificultad en poner límites. Es como si de alguna manera le debe la vida, porque nació, o sea, porque fue concebido a partir de esa experiencia, le debe la vida a la falta de poner límites. Entonces es como que por lealtad a esa falta de poner límites también lo va a sufrir a lo largo de su propia vida. Pero el proyecto sentido también puede ocasionar un programa contrario. Por ejemplo, desde lo contrario, puede ser que esta persona tenga una tendencia muy exagerada a marcar límites y que en esta forma de marcar límites sea excesivamente brusco o poco empático. Como iremos viendo, estos programas del proyecto sentido nos pueden condicionar casi siempre de una manera o de la contraria. En cualquier caso, va a representar conductas extremas o emociones extremas, y todo lo que es extremo termina provocando sufrimientos. Otro ejemplo. Imaginemos que la madre en el momento de dar a luz se sentía muy desorientada o muy desubicada porque estaba muy medicada, ¿no? La habían medicado tanto que estaba así como en un estado de que no sabía muy bien dónde estaba, qué es lo que estaba pasando y que se encontraba pues muy desorientada. Y también podía sentir que pasarle que sintiese mucha angustia por estar tan desorientada. En este caso, se puede generar un proyecto sentido en el bebé que está llegando a la vida en ese estado de su madre, que le dificulte orientarse en el espacio y que tenga ciertas tendencias a sentirse desubicado con bastante frecuencia. Es una persona que le cuesta mucho orientarse o ubicarse en los lugares nuevos o cuando sale de su zona de confort o sus zonas habituales. Pero también podría ocurrir que se generase un programa contrario, es decir, que para ese niño en el futuro sea muy importante mantenerse muy bien ubicado y muy bien orientado, hasta el punto de que eso le represente una obsesión y que se vuelva excesivamente controlador al respecto. Hay personas que cuando se van de vacaciones lo quieren tener todo controlado. Cuando van a cualquier lugar nuevo, cualquier lugar que no conocen, está bien que uno quiera, pues no sé, tener sus mapas, sus puntos de referencia, pero hay personas que lo viven de una manera muy obsesiva. Es como que quieren tener constantemente el control del lugar donde están, de qué hay alrededor, de que si hay una emergencia, qué se va a poder hacer al respecto, ¿no? Como un exceso de control. Otro nivel donde puede quedar afectado el proyecto sentido de la persona sería la hora de generar o de atraer circunstancias limitantes o sufrientes
para su propia vida, o porque las provoca consciente o inconscientemente, o porque las atrae aunque no haga nada para provocarlo. Por ejemplo, dificultades económicas. Hay personas que generan o atraen vivir conflictos con el dinero y tener pues, grandes preocupaciones respecto al dinero. O la tendencia a mantener relaciones de pareja tóxicas, a que cueste muchísimo construir una relación de pareja sana. O cierta propensión a padecer o enfermar de determinadas enfermedades. O padecer muchos accidentes, sufrir muchos accidentes, que cada X tiempo la persona sufra un accidente sin saber por qué se accidenta tanto. O sufrir muchos conflictos laborales, o caer en ciertas adicciones, o tendencia a ser adicto. Veamos algunos ejemplos también en este nivel. Si para los padres la noticia del embarazo de su hijo representó un imprevisto, un gran imprevisto, porque no lo esperaban en absoluto, el bebé puede construirse un proyecto sentido de atraer a lo largo de toda su vida, incluso cuando sea adulto también, muchas situaciones imprevistas. Es como que a esta persona constantemente le están sucediendo imprevistos. Su vida es como muy imprevista, como que suceden muchas cosas que no se pueden ni prever, ni controlar, ni anticiparse a ello. Su vida es un sobrevivir a los imprevistos. Pero también se puede generar el patrón contrario, ¿no? Vivir muy obsesionado con predecir los posibles imprevistos que pueda sucederle a la persona para mantenerse completamente prevenido. Y si esto es muy obsesivo, pues va a ser una persona muy controladora que quiere anticiparse constantemente al futuro y a todo lo malo y horrible que le puede ocurrir para mantenerse precavido y prevenido. Otro ejemplo. Imaginemos que los padres tienen una relación de pareja entre ellos muy tóxica y en esta relación de pareja, en este ambiente tóxico, se produce el embarazo. El proyecto sentido de este futuro bebé puede ser atraer a su vida relaciones tóxicas, como si de alguna manera fuera leal a las relaciones tóxicas porque nació gracias a partir de una relación de pareja que era tóxica, pero puede también construir el patrón contrario, es decir, huir de las relaciones por temor a quedar atrapado en una relación tóxica. Una persona que huye de las relaciones, que huye de las personas que le puedan atraer o que se puedan sentir atraídos por él o por ella. Es como pánico a las relaciones de pareja porque uno siente que van a terminar volviéndose tóxicas casi con total seguridad. El tercer nivel en que nos puede condicionar el proyecto sentido sería en nuestro destino al completo. Ya no estaríamos hablando de situaciones que atraemos, personas que atraemos o nuestros rasgos de personalidad, sino cómo va a quedar condicionado nuestro destino. Por ejemplo, a la hora de poder crear o no crear una familia propia, a la hora de quedar como muy abnegados a la familia de origen o muy atrapados a la familia de origen, a los padres, a los hermanos, como quedar muy atrapados y muy dependientes de ellos, o sufrir una muerte temprana, morir demasiado joven, o sufrir una grave limitación física, o también puede ser que la persona sea encarcelada por un delito, o tener conductas autodestructivas muy graves, o ese sentimiento de no poder vivir su propia vida. Estaríamos hablando ya de condicionantes que tienen que limitan completamente el destino de esa persona. Por ejemplo, imaginemos una madre que se sintió al quedarse embarazada que ese era el peor momento en el que podía pasarle eso, el peor momento de descubrir que estaba embarazada. Este bebé, desde su proyecto sentido, puede crecer con una sensación de que es un error el haber nacido, que no tendría que haber nacido porque para su madre fue algo completamente traumático descubrir que estaba embarazada. Y desde ahí tener una sensación como que tiene que morir joven porque no merece vivir mucho tiempo. Como que ya ni siquiera es que tendría que haber nacido, ¿cómo voy a tener una vida larga? Pero también puede suceder que ese niño, cuando se convierta en adulto, desee tener un hijo, pero únicamente bajo las condiciones perfectas y óptimas para poder ser padre o para poder ser madre. Y que sea tan exigente en estas condiciones tan óptimas que le resulte imposible cumplirlas, porque jamás llegan esas condiciones tan excesivamente óptimas.
por lo que al final puede quedar frustrado en su deseo de convertirse en padre o madre y no lograr nunca cumplir su deseo, no poder cumplirlo nunca. Y el último nivel, que está muy conectado con el anterior, con el del destino, sería la misión de vida. La misión de vida es como una sensación que puede ser más consciente o inconsciente de que yo he nacido para esto en la vida, ¿no? Es cuando una persona se pregunta ¿para qué he nacido o por qué he nacido? La misión de vida sería esa respuesta a esta pregunta. Y esta respuesta puede ser que la persona la sienta conscientemente, pero también se puede vivir con mucha inconsciencia. Entonces, la persona que tiene una misión de vida que le viene, digamos, programada por el proyecto sentido, va a responder a esta misión de vida como si fuera la razón de su existir. Y todo aquello que pueda contradecir esta misión de vida o entorpecer su realización, independientemente de cuál sea esta misión de vida, va a quedar rechazado porque la persona sentirá como que no ha nacido para ello. Por ejemplo, si la misión de vida de esta persona es eh, estar muy pendiente de su familia y vivir para su familia, va a sentir como que no merece tener una relación de pareja, que no merece viajar, irse lejos porque tiene que estar cerca de la familia. Entonces, lo va a sentir ya no como que su destino está condicionado, sino como si ese fuera el propósito de su vida y no pudiera hacer nada para liberarse de ello. Por ejemplo, imaginemos una madre que se sintió muy sola durante todo el embarazo por parte de su pareja como también de su propia familia. Una mujer que sintió mucha soledad durante el embarazo y a lo mejor también durante los primeros 3 años de vida de su hijo, incluso posteriormente también. Este bebé cuando crezca puede sentir que su misión de vida es permanecer lo más cerca posible de su madre para evitar que ella se sienta sola. Es como que ha venido al mundo, la misión de vida de esta persona es que mi madre no se sienta sola. Otro ejemplo. Si la madre deseaba ir a la universidad y formarse, pero al quedar embarazada perdió la posibilidad por esta circunstancia. El proyecto sentido que puede tener, que puede cargar un bebé que ha nacido en, ese, en esa posibilidad, puede ser que tenga una gran necesidad de dedicar su vida a estudiar constantemente y que no pare de acumular títulos universitarios o de otra índole, como una gran necesidad de estudiar y acumular estudios, 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 estudios. Entonces, es una persona muy obsesionada con los estudios. O puede sentir que su misión de vida es ayudar a una mujer o a varias mujeres, que pueden ser sus hijas, sus sobrinas, una pareja o incluso otras mujeres fuera del ámbito familiar, que se encuentren en las mismas circunstancias en las que se encontró su propia madre, para que ellas puedan estudiar y puedan asumir, puedan estudiar y entonces esa persona asumirá pues todos los esfuerzos que sean necesarios como eh, el tema económico, los cuidados del bebé para que esa mujer pueda estudiar o lo que sea, ¿no? Es como una persona que siente que su misión de vida es conseguir satisfacer lo que no pudo salvar a su madre a través de otra mujer, por ejemplo. Como he comentado anteriormente, también el proyecto sentido, no todo es negativo o dañino, sino que desde el proyecto sentido podemos haber asumido recursos, dones, habilidades innatas y fortalezas que nos pueden servir de apoyo para orientar nuestra vida en positivo. Por lo tanto, no todo lo que nos viene programado desde el proyecto sentido nos tiene por qué perjudicar. Destaca, por ejemplo, el tener una vocación profesional. Puede ser que nuestro proyecto sentido haya sembrado en nosotros una vocación profesional y que luego la disfrutemos mucho desarrollándola, o que tengamos ciertos intereses personales con los que vamos a construir nuestros hobbies o nuestras aficiones y que lo vamos a disfrutar mucho, o que dispongamos de ciertas habilidades sociales o habilidades técnicas que nos faciliten por mucho la vida o nuestro trabajo o cualquier otro ámbito. Por ejemplo, y este es un caso real precisamente de la persona que descubrió el proyecto Sentido, que fue Mark Prechet. En este caso, su madre estaba en la cárcel
después de la Segunda Guerra Mundial, lo habían encarcelado y esta mujer se embarazó estando encarcelada para lograr ciertas ventajas durante el periodo en que estaba, del periodo de su encierro, ¿no? Es como si me embarazo, voy a tener ciertos privilegios estando en esta cárcel que no tendría si no estuviera embarazada. Pues el proyecto de su hijo, que fue Mark Fletcher, fue que cuando fue adulto tenía dentro de su proyecto sentido una gran vocación de ayudar a las mujeres que se sentían especialmente encerradas o atrapadas en su vida y tenía una gran habilidad para ello, para ayudar a estas mujeres. Con lo dicho, quiero anotar una aclaración, y es que no todo lo que sucede en nuestra vida tiene un origen o está causado únicamente por el proyecto sentido, ¿no? Tal como lo he explicado, podríamos pensar que todo tiene que ver con el proyecto sentido, y no es así. El proyecto sentido es muy importante, por supuesto, pero también hay otros factores que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, a la hora de desarrollar un proceso de crecimiento personal o de sanación. Y estos factores pueden ser las lealtades familiares, que hablaré también de ellas a lo largo de este vídeo, lealtades familiares inconscientes, y también todas las experiencias que hayamos vivido posteriormente a los 3 años de edad hasta nuestra edad actual. Así que hay 3 factores que son importantes a tener en cuenta en nuestro proceso de sanación. Las lealtades familiares, el árbol familiar y a los familiares que hayamos conocido en vida, nuestro proyecto sentido y el resto de vivencias que vayamos experimentando a lo largo de nuestra vida, donde se pueden incluir traumas, heridas, pero también cosas buenas que nos hayan sucedido, personas que nos hayan ayudado, maestros que nos hayan enseñado, personas que nos hayan querido y nos hayan beneficiado de alguna forma. En este segundo apartado voy a explicar cuáles son los 2 factores más determinantes a la hora de que se generen estos programas y estos patrones dentro del proyecto sentido. Son los siguientes. El primero de ellos serían las personas, ¿no? Los padres biológicos y las personas que han estado más presentes o que han cumplido una función muy determinante durante la etapa en la que se configura el proyecto sentido del niño. Sobre estas personas vamos a tener que investigar cuáles han sido sus deseos y sus motivaciones respecto al niño, también cuáles han podido ser sus miedos o preocupaciones, qué creencias o expectativas tenían ellos respecto a la idea de que llegue este niño a la familia y se incorpore. También puede ser interesante muchas veces hacer como una especie de valoración general sobre la llegada del recién nacido al conjunto de la familia, ¿no? Como al global de la familia. Voy a explicarlo con un ejemplo que puede ayudar a entenderlo, ¿no? Imaginemos un escritor que está escribiendo una novela, ya lleva muchas páginas escritas, muchos capítulos escritos, y de repente necesita introducir dentro de la narrativa un nuevo personaje, ¿no? Va a aparecer un nuevo personaje que pues, podría ser pues, el nacimiento de un hijo a partir de un padre y de una madre. Entonces, la, si la historia de la familia fuera una novela, sería interesante que nos preguntásemos, ¿no? ¿Qué ha generado nuestra llegada a esta familia como si fuéramos un personaje que aparece dentro de una novela que ya tiene varios capítulos escritos, ¿no? Si pensáramos en este escritor, podríamos preguntarnos, ¿para qué introduce este personaje? ¿Por qué en este preciso momento introduce este personaje? ¿Qué provocará en los personajes que ya existen la llegada de este nuevo personaje? ¿Y qué le provocará al nuevo personaje todo lo que represente para los personajes que ya están ahí en esta obra? Y en definitiva, ¿qué aportará el nuevo personaje a la obra en su conjunto? Usar esta metáfora nos puede ayudar mucho a encontrar información de nuestro proyecto sentido. Y esto nos va a proporcionar un gran autoconocimiento de por qué nos han pasado las cosas que nos han pasado a lo largo de la vida, por qué tenemos ciertas conductas o ciertos comportamientos y sobre todo
qué es lo que necesitamos sanar si queremos mejorar nuestra calidad de vida. El segundo factor importante a tener en cuenta para poder conocer nuestro proyecto sentido son las circunstancias experimentadas por los padres, muy especialmente la madre, ya que es la que vive el embarazo, y el propio niño teniendo presente los siguientes momentos, ya que todos ellos son susceptibles de generar emociones que pueden dar lugar a sufrimientos. Estas circunstancias vamos a tenerlas que encuadrar en las siguientes fases. ¿Cómo fue la vida de los padres 9 meses antes de concebir a su hijo, ¿no? ¿Qué les pasaba en su vida en aquella época? ¿Cuál era su situación laboral? ¿Cuál era su situación personal? ¿Cuál era su situación en respecto a la relación de pareja? Estaríamos hablando un poquito del embarazo antes del embarazo, ¿no? ¿Qué pasó en esos 9 meses antes de que papá y mamá me concibieran? Luego tenemos que preguntarnos, para descubrir circunstancias, en qué condiciones se produce la concepción que dará origen al embarazo. Dentro de qué condiciones se genera esa relación sexual a partir de la cual fuimos concebidos. También es interesante descubrir qué representó para nuestros padres la noticia del embarazo y también para el resto de la familia. ¿Qué representó para mamá descubrir que estaba embarazada? ¿Qué representó para papá que le contasen que también iba a ser padre? ¿Y qué representó para el resto de la familia, por ejemplo, los abuelos, los tíos, descubrir que van a tener un nieto, que van a tener un sobrino, por ejemplo? Luego también vamos a tener que investigar cómo transcurre el tiempo de embarazo y qué sucesos significativos acontecen en estos meses, ¿no? En este embarazo que puede durar 9 meses, pero pueden ser menos, 8, 7 meses, en algunos casos incluso se alarga y pasa hasta los 10 meses, por ejemplo. ¿Qué ha pasado durante todo ese tiempo? ¿Qué le pasó a mamá? ¿Cómo fue su vida en esa etapa? ¿Cómo estaba la relación de pareja de los padres? ¿Qué pasaba en la familia durante el embarazo de la madre? Otra situación importante a tener en cuenta, muy importante, es cómo se produce el parto, cómo nace el niño, cómo es su llegada al mundo, cómo lo experimenta el niño y también cómo lo experimenta la madre. De esto también iré hablando con mucho más detalle a lo largo de todo el vídeo. Y por último, vamos a preguntarnos cuáles han sido esas circunstancias más significativas en los 3 primeros años del bebé, tanto para el propio bebé como para toda la familia. ¿Y qué sucede dentro de la familia dentro de esos 3 años de edad? ¿Por qué siempre hablamos de proyecto sentido hasta los 3 años? Hasta los 3 años de edad, un niño todavía, aunque ya ha aprendido un poquito a hablar, sobre todo a partir del año y medio, 2 años, pero es como que todavía no genera relatos mentales, todavía no, su capacidad de lenguaje no está tan preparada como para desarrollar relatos mentales que luego den lugar a recuerdos que se puedan tener posteriormente. La mayoría de personas tienen recuerdos como muy antiguos a partir de los 3 años, excepto excepciones o casos excepcionales en que haya habido experiencias muy traumáticas, que hay personas que no tienen recuerdos hasta los 7 años de edad, 9 años de edad o hasta los 15 años de edad, en algunos casos más extremos. En el caso de que no hayan existido estos traumas o que la persona pues tenga muy buena memoria, casi siempre empieza a tener recuerdos a partir de los 3 años de edad. Y es porque a partir de estos 3 años el niño ya domina lo suficiente el lenguaje como para contarse a sí mismo una historia de lo que le está sucediendo, de lo que está viviendo, que pueda luego recordar. Hasta que no tenemos esta capacidad, ¿no? El lenguaje es únicamente una herramienta de comunicación. Los niños usan el lenguaje para comunicarse, para pedir cosas a su papá, para pedir cosas a su mamá, para relacionarse con sus hermanitos, pero todavía no pueden contarse historias, ¿no? A partir de los 3 años es cuando les encantan los cuentos, les encanta que les cuenten historias, les encantan los dibujos animados porque ya pueden seguir la narrativa. Entonces entraríamos en otra fase donde ya no solamente tenemos memorias corporales, sino que tenemos recuerdos construidos a nivel mental. Entonces, como el niño ya ha aprendido a hablar y a pensar a través del lenguaje, ya puede configurar relatos internos
sobre lo que recuerda en cuanto a las circunstancias que le acontecieron y cómo lo sintió, cómo lo afectó, excepto, como he comentado antes, en algunos casos que hay mucha amnesia o amnesia total, sobre todo cuando han sucedido experiencias traumáticas. Ambos factores, las personas influyentes y las circunstancias acontecidas, no son exactamente lo mismo, pero por supuesto que están muy interrelacionados entre sí. Todo lo que estoy explicando es como un mapa para que podamos entender, para que podamos comprender. Pero como se suele decir siempre, el mapa no es el territorio. Esta información es para poder organizar los conceptos y que generemos un entendimiento con ello. Entonces estamos diferenciando lo que serían deseos, miedos de los padres y las personas con las circunstancias acontecidas, pero por supuesto que están completamente relacionadas entre sí. Y voy a explicar casos en cómo podemos comprender esta relación. Los deseos, ¿no? El primero que quiero comentar es que los deseos, los miedos y las creencias de los padres y del resto de la familia, por supuesto que van a influir y en muchos casos hasta van a determinar sobre cuáles son las circunstancias que se experimenten durante la etapa del proyecto sentido. Y desde luego también estas circunstancias que sucedan, como pueda ser cómo se gestó la concepción, cómo se vivió el embarazo, cómo fue el parto. Estas circunstancias que puedan haber acontecido van a influir, por supuesto, y van a modificar en muchos casos los deseos, los miedos y las creencias que luego van a ser proyectadas sobre el bebé, a partir del cual va a construir su proyecto sentido. Veámoslo a través de un ejemplo, que es como mejor siempre se entiende. Una mujer, imaginemos una mujer que su madre desea mucho convertirse en abuela, es decir, que su hija quede embarazada y que le dé nietos. Pero esta mujer no tiene realmente claro si ella desea convertirse en madre o no madre. No lo tiene claro. Y puede ser que esta mujer se embarace o tenga un embarazo no deseado, no buscado, porque en su inconsciente está deseando complacer a su madre para que se convierta en abuela. El proyecto sentido que puede tener este bebé que ha nacido dentro de estas circunstancias y estos deseos de la madre y de la abuela puede ser el siguiente. El proyecto sentido puede ser que este bebé, según vaya creciendo, sienta como una mayor conexión con su abuela que con su madre. En algunos casos más extremos, incluso va a sentir que su abuela es como si fuese su madre y que su madre sería algo así como una especie de hermana mayor de él o de ella, ¿no? Entonces todo esto puede representar luego bastantes conflictos emocionales, ¿no? Cuando sientes que tu abuela es más tu madre que tu propia madre, la madre se puede sentir desplazada, o luego cuando la abuela se muere, uno no siente que ha perdido una abuela, siente que ha perdido a su madre, se le puede complicar muchísimo el duelo, porque claro, ha perdido una madre y una abuela a la vez, es como muchos duelos en uno solo. También es importante el hecho de que entre los padres pueden existir contradicciones respecto al momento adecuado de tener hijos, ¿no? O sea, a lo mejor la madre quiere ya, ¿no? La mujer quiere ya convertirse en madre, el padre todavía no lo tiene claro, entonces puede haber contradicciones entre los propios padres para encontrar el momento en el que desean convertirse en padres y ampliar la familia. Y también pueden existir contradicciones dentro de los padres en ellos mismos sobre sus deseos y sus miedos respecto al hecho de convertirse en padres. Este tipo de contradicciones entre diferentes personas y dentro de las mismas personas pueden provocar que sucedan ciertas circunstancias. Por ejemplo, imaginemos un bebé que únicamente fue deseado por uno de sus padres, por uno de ellos. En cuanto nazca y crezca, puede sentir que tiene una lucha por conseguir el amor del otro progenitor, de aquel que no deseaba todavía que naciera o que nunca lo deseó. O también puede experimentar que tiene que protegerse constantemente del rechazo de ese progenitor que no deseaba su nacimiento precisamente por no haberlo deseado. Y esto puede ocurrir incluso aunque luego ese padre o esa madre sí que se encariñe con su hijo y sí que se sienta contento y satisfecho de haberse convertido en padre. Porque quedan como estas memorias aquí grabadas, que es de donde se construyen estos programas. Incluso se podrían dar los dos escenarios a la vez, que un hijo sienta que tiene que luchar muchísimo para ganarse
el amor de ese progenitor y a la vez estar defendiéndose del rechazo de este mismo progenitor, con todo lo que conlleva vivir y sufrir esta contradicción interna. Quiero ganarme su amor y a la vez quiero protegerme de su rechazo. Y también puede ocurrir una circunstancia que cambie el deseo de los padres, ¿no? A lo mejor los padres desean ser papás, están contentos y motivados, pero sucede algo que corta o interfiere este deseo de convertirse en padres. Por ejemplo, imaginemos que una madre está embarazada, está contenta, su esposo también está contento, van a ser papás, y de repente la madre dice un comentario, algo así como que cuando nazca este bebé, lo voy a querer tanto, lo voy a amar tanto que se va a convertir en la persona más importante de mi vida. Y ese padre que también estaba deseando convertirse en padre, al escuchar este comentario de su mujer, siente como una especie de shock emocional. Entonces, al escuchar este mensaje, de repente puede sentir que su propio futuro hijo le va a representar un rival respecto al amor de su propia pareja. Entonces, este padre es como que empieza a desilusionarse o pierde parte de la ilusión de convertirse en padre porque está temiendo ese escenario de sentir que su pareja ya no le va a hacer caso o no va a ser tan importante en su vida y que eso pues le va a complicar su relación de pareja y el sentirse querido por su propia pareja. Desde este proyecto sentido construido en el bebé que ha vivido esta circunstancia o que ha nacido desde esta circunstancia, puede ser que este bebé no se sienta con derecho de amar a su padre o puede sentir una enorme culpa por ser considerado una especie de rival para su padre. Cuando se siente esta culpa, este hijo es como que nunca va a poder superar a su padre en algunos aspectos. No es como si quisiera compensar esta rivalidad que ha sufrido su padre con él a través de sabotear su vida, ¿no? Y quedarse en un nivel inferior económicamente que su padre o no tener tanto éxito como su padre. Es como si le dijera, papá, para que me perdones el haber nacido y suponer un rival para ti, voy a sacrificar, voy a autocastigarme, limitándome en los éxitos que puedo conseguir en mi vida. Entonces es muy importante comprender cómo estos deseos y miedos van cambiando a lo largo de las circunstancias de lo que va sucediendo en este proyecto sentido y cómo estas circunstancias, por supuesto, de alguna manera pueden estar provocadas por estos miedos y deseos con los que ya parten de origen los padres y el resto de familiares significativos. En el siguiente apartado voy a explicar qué son los programas y qué son los patrones que se pueden configurar en el proyecto sentido. Un programa. Un programa se trata de una forma fija y determinada que podemos adquirir las personas a la hora de sentir nuestras emociones, a la hora de pensar cómo pensamos o cómo actuamos y reaccionamos ante determinadas circunstancias y eventos, o nuestra manera de decidir cómo nos sentimos cuando tenemos que decidir cosas importantes en nuestra vida o cualquier otro tipo de decisión o a la hora de bloquearnos, bloquearnos ante ciertas situaciones o de atraer, o de atraer ciertas personas o circunstancias en base a lo que proyectaron en nosotros, nuestros padres, cuidadores y la familia durante la etapa del proyecto sentido, junto con las memorias de los eventos que acontecieron también en esta etapa. De los programas se configuran por los miedos, los deseos, las creencias y los eventos acontecidos en el proyecto sentido. Lo podemos resumir con la siguiente frase. El pasado programa, y utilizo la palabra programa, lo que sucede en nuestro presente y también lo que nos puede suceder en nuestro futuro. Vamos a estudiar un poquito más cómo se construyen y cómo se configuran estos programas. Estos programas condicionan nuestra manera de sentir y experimentar las emociones. Cómo sentimos la rabia, cómo sentimos la tristeza, cómo sentimos el miedo o la vergüenza o la culpa. También las creencias que nosotros construimos a la hora de basar nuestra vida. Lo que creo respecto a mí, lo que creo respecto al mundo, lo que creo respecto al amor, lo que creo respecto a las relaciones o al trabajo.
También puede configurar la impresión que solemos causar a las personas, la tendencia a dar cierta impresión o a generar cierta impresión de nosotros mismos en otras personas, o cuál es la impresión que nos suelen causar otras personas a nosotros. Y por supuesto, estos programas condicionan también la manera en que gestionamos nuestros deseos y nuestros miedos en diferentes ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, lo que represente para mí el ser o sentirme un hombre, o el ser o sentirme una mujer, o el ser o sentirme de cualquier otro tipo de género, puede estar conectado con este tipo de programas que se construyen en el proyecto sentido. Otro ejemplo, los programas pueden condicionar cómo me siento conmigo mismo cuando me equivoco o cómo me siento cuando otras personas se equivocan. También esto puede acontecer a partir del proyecto sentido. Otro ejemplo, los programas pueden condicionar el tipo de jefes o compañeros que suelo tener en los trabajos o el tipo de conflictos y resentimientos que puedo llegar a generar respecto a mis relaciones de amistad. Y otro ejemplo más, podría decir que los programas configuran qué tipo de personas se sienten atraídas por mí y qué tipo de personas yo suelo sentir atracción por ellas. Un ejemplo más sería de qué manera experimento yo, por ejemplo, la emoción de la tristeza. Puede ser que yo experimente la tristeza y me la permita sentir, o que sienta mucha angustia cuando me siento triste, o que cuando me siento triste empiezo a quejarme mucho o a demandar mucho a los demás para que me atiendan, para que me hagan caso, o que tengan una tendencia a reprimir y a evitar el hecho de sentirme triste, es como que no me quiero enterar de que me siento triste, o que me cueste mucho salir de la tristeza cuando conecte con ella. Los programas también pueden permanecer activos prácticamente desde siempre. Es como un programa que interviene constantemente a lo largo de nuestra vida. Pero también puede ocurrir que un programa esté en modo latente, es decir, desactivado, y que en un momento dado se active a partir de un desencadenante o de un suceso concreto. Los desencadenantes que pueden activar estos programas y que luego a partir de esta activación condicionen nuestra vida pueden ser los siguientes. Por ejemplo, sufrir una situación que nos resulte muy dolorosa o sufrir el riesgo, o sea, ya ni siquiera es necesario que suceda la situación, sino el riesgo a que eso pudiese llegar a ocurrirnos. Si se activa este riesgo, puede quedar activado el patrón, perdón, puede quedar activado el programa en nosotros. Por ejemplo, sufrir un abandono, o sufrir una traición, o sufrir una injusticia, o sufrir un gran rechazo, o experimentar una gran humillación, y todo ello puede tener que ver con conflictos de relación con otras personas, o experimentar un trauma que puso en peligro mi vida o la integridad física de mi cuerpo, de mi persona. El sufrir una enfermedad, un accidente, un atraco, puede activarme estos programas que estaban ahí dormidos, latentes, a la espera de que sucediera alguno de estos eventos que acabo de comentar. También se puede activar un programa al cumplir una edad determinada, que puede ser mi propia edad, ¿no? Por ejemplo, yo cumplir 40 o 45 años, o 20 años, o 60 años, o cuando uno de mis seres queridos cumple esta edad. Puede ser, por ejemplo, cuando mi hijo cumpla 20 años, cuando mi hijo cumpla 40 años, cuando mi hijo cumple 5 años, o cuando mi pareja cumpla una edad determinada. También muchas veces los programas se activan, sobre todo los de índole sexual, a partir de la adolescencia. Se pueden activar programas que antes no estaban porque no habíamos desarrollado todavía nuestro despertar sexual. Puede ser que se activen con nuestra propia adolescencia o cuando uno de nuestros hijos se convierte en adolescente. Otro tipo de desencadenante puede ser comenzar a trabajar, nuestro primer trabajo, o la primera vez que tenemos que dejar un trabajo, o comenzar una carrera universitaria, o terminar una carrera universitaria. O se pueden desencadenar a partir del inicio de una relación de pareja o cuando termina una relación de pareja que sea significativa para nosotros. También puede detonarnos el programa, por ejemplo, convertirnos en padre o convertirnos en madre. Y por supuesto, pueden ser eventos muy significativos a la hora de activar programas,
la muerte de un ser querido, o una enfermedad grave de un ser querido, o el accidente que pueda sufrir un ser querido. Estos serían como los detonantes más típicos. ¿Y en qué ámbitos pueden afectarnos más estos programas? Pues son los siguientes: en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, en las relaciones con las figuras de autoridad, en nuestra relación en general con los hombres o con las mujeres, o con nuestras amistades, o las relaciones laborales, también en la relación con nuestra economía, cómo nos relacionamos con el dinero, o cómo nos relacionamos con nuestra salud física o nuestra salud emocional, o en nuestros proyectos personales nos pueden afectar los programas, proyectos personales o profesionales, o a la hora de expresar nuestra propia creatividad, o cómo nos conectamos con nuestra energía sexual, cómo nos manejamos con la sexualidad, o los hobbies y las aficiones que nos producen interés, o nuestra concepción respecto a la espiritualidad, lo que represente para nosotros la espiritualidad. Todo ello puede venir condicionado por los programas, de una manera más consciente o más inconsciente. Y también, y esto es muy interesante, pueden habitar en nosotros programas que sean contrapuestos o contrarios dentro de la propia persona. O sea, podemos vivir programas contrarios dentro de nosotros mismos y que nos resulte muy complicado conciliarlos. Veamos algún ejemplo al respecto. Imaginemos que el padre desea tener un niño y que la madre desea tener una niña, y que estas preferencias, porque nazcan de este sexo determinado, son muy intensas a nivel emocional en los padres. Es como que lo desean mucho. El padre desea muchísimo que cuando nazca su hijo sea un varón, la madre desea muchísimo que cuando nazca su hijo sea una mujer, una niña, y estos deseos, que son contradictorios, pues puede luego condicionar y construir en nosotros unos programas que nos afecten a lo largo de toda nuestra vida, pues con nuestra identidad de género, nuestra identidad sexual, por ejemplo. Veamos más ejemplos. Imaginemos un padre que desea que su hijo se convierta en su cómplice, como una especie de mejor amigo, la persona a la que le puede contar todas sus cosas. Y que la madre desea exactamente lo mismo para el propio hijo, ¿no? Como que su hija o su hijo sea un cómplice para ella. Pues imaginar qué proyecto sentido puede experimentar una persona que siente que tiene que ser el cómplice de su padre y que tiene que ser cómplice de su madre, especialmente cuando ellos dos estén en conflicto en cuanto a su relación de pareja. Pueden generar programas muy conflictivos para la persona que se vea en medio de la relación de pareja de sus padres cuando ambos le reclaman o le demandan complicidad. Un tercer ejemplo podría ser el siguiente: un padre que desea que su hijo varón sea lo que llamamos, entre comillas, un macho alfa, es decir, un hombre muy masculino, muy seguro de sí mismo, con todos sus rasgos masculinos muy potentes, para que sea el sucesor de él respecto al negocio familiar, ¿no? El padre tiene un negocio familiar y desea que su hijo sea su futuro sucesor y quiere que su hijo sea un gran líder o un hombre muy masculino o una serie de rasgos o expectativas respecto a este hijo. Y que la hija, perdón, y que la madre desee lo contrario para su hijo varón, ¿no? Es como que para la madre sería muy interesante o muy deseable que su hijo sea un hombre más sensible o más profundo y que le dé más valor a otros aspectos de la vida que no tengan tanta relación con los negocios o con ganar dinero. Este tipo de contradicciones provocan en los hijos que realicen una serie de equilibrios muy complicados para intentar cumplir ambos programas contradictorios, y a veces se va a encontrar con la completa imposibilidad. Unas veces, pues es como que durante una temporada cumplen un programa y durante otra temporada cumplen otro programa. A veces es como que quieren cumplir los dos programas a la vez, y todo esto pues generará mucho conflicto interior. En algunos casos es como si los padres, desde su inconsciente, pactaran entre ellos que uno de sus hijos cumplirá los deseos y preferencias del padre y que otro de sus hijos cumplirá los deseos y las preferencias de la madre. En estos casos, si nace un tercer hijo, se puede sentir como una especie de, como en tierra de nadie, ¿no? Como no sé exactamente a quién he venido a satisfacer, porque papá tiene a su hijo, mamá tiene a su hijo o a su hija, y yo no sé qué esperan de mí mis padres, o como si no esperasen nada de mí. Y esto
que parece de entrada que podría ser positivo porque da como más margen de libertad, también se puede convertir en un problema y un gran conflicto cuando uno de entrada no sabe lo que sus padres esperan de él. Es como vivir en tierra de nadie. Muchas veces en estos casos, ese tercer hijo se convierte en una especie de oveja negra de la familia y tiene grandes complicaciones para encontrar un lugar propio, primero en la familia y luego después a lo largo de su vida, en cualquier ámbito social o relacional de su vida. Así que también es bastante riesgoso cuando los padres no planifican nada respecto a sus hijos y el futuro de este. Ahora voy a explicar qué son los patrones. Un patrón es el impulso o la tendencia de ejecutar o de sufrir estos programas que he comentado anteriormente en relación a la variable tiempo, ¿no? O sea, están relacionados con el tiempo. O sea, un patrón puede ser un programa que se ejecuta a sí mismo de forma continua o de manera excepcional o de manera reiterada cada X tiempo o de forma cíclica, ¿no? Como que cada X tiempo sucede en un ciclo bastante exacto de tiempo o en bucle, ¿no? Que cuando termina de ejecutarse automáticamente vuelve a ejecutarse, es como un bucle o con una frecuencia completamente inestable. También se puede considerar un patrón a la tendencia de sufrir una misma circunstancia de forma reiterada, ¿no? Por ejemplo, cada X tiempo experimento abandonos, cada X tiempo experimento humillaciones o tengo tendencias a sufrir muchas humillaciones por las personas o muchos abandonos o muchos rechazos. Sí que tenemos que tener en cuenta la variable tiempo y también la variable de cómo yo me tomo las cosas o cómo experimento mis conflictos relacionales o mis conflictos de vida. Voy a explicar diferentes tipos de programas. Por ejemplo, el programa que es voy a explicar diferentes tipos de patrones. Por ejemplo, un patrón que se trata de una circunstancia única. Se trata de una sola circunstancia que es puntual, pero que igualmente puede ser muy dramática. Por ejemplo, tener un único aborto, o tener una sola ruina económica a lo largo de la vida, o un solo divorcio, o un solo despido. Aunque solamente sea una vez en la vida, igualmente lo podemos en muchos casos contemplar desde la perspectiva del patrón, porque muchas veces descubrimos que esta circunstancia también la han sufrido anteriormente nuestros antecesores de forma dramática. Estaríamos hablando de patrones transgeneracionales, ¿no? Tal vez una hija ha tenido un aborto, pero su madre también tuvo un aborto, su abuela también tuvo un aborto, y vemos como que esta circunstancia que ha sido puntual representa un patrón cuando la analizamos dentro de lo que sería la historia familiar o el pasado familiar. Otro tipo de patrón es el patrón cíclico. Es un patrón que sucede cada cierta cantidad de años determinado o cada tiempo determinado. Por ejemplo, me he encontrado muchas veces en consulta personas que me dicen que sus relaciones de pareja, sobre todo las más significativas, es como que duran siempre el mismo tiempo, que puede ser, por ejemplo, 3 años. Todas mis relaciones importantes duran 3 años y luego a partir del tercer año se cortan. Tenemos también otro tipo de patrón que serían los patrones acelerados. Un patrón acelerado es que cada vez sucede más pronto o se repite con una frecuencia más corta. Por ejemplo, personas que antes pasaba mucho tiempo entre que sufrían un accidente y sufrían un nuevo accidente, pero que cada vez es como que sufren más accidentes de manera más continuada o con un menor intervalo de tiempo. Tenemos el patrón contrario al anterior, que sería un patrón desacelerado. Es decir, que cada vez se repite más tarde en el tiempo y a veces también es como que se repite con menos gravedad, ¿no? Se desacelera el tiempo, es decir, cada vez pasa más tiempo y a veces también lo que se desacelera o se vuelve cada vez menos intenso es la gravedad de lo que representa ese patrón. Por ejemplo, sufrir problemas económicos que cada vez suceden como que cada vez pasa más tiempo hasta que vuelvo a sufrir un problema económico o con cada vez que sufro un nuevo problema económico me doy cuenta que cada vez tiene menos gravedad, que cada vez me hace menos daño o porque lo llevo mejor o porque es menos dramático para mí. Tenemos el patrón en bucle, es un patrón que nunca
se inicia y nunca termina porque se está reproduciendo constantemente, ¿no? Por ejemplo, hay relaciones de pareja donde viven completamente en bucle el discutir, tener discusiones grandes y luego reconciliarse. Están constantemente discutiendo y reconciliándose, discutiendo y reconciliándose. Cuando se reconcilian, vuelven a discutir. Cuando se discuten, vuelven a reconciliarse. El patrón reiterado sería una situación que se repite, pero sin que el factor tiempo sea muy determinante. Por ejemplo, cuando una persona dice, todas mis relaciones de pareja, independientemente de lo que duren, terminan de la misma forma. Terminan por una infidelidad, o terminan porque me dejan de repente, o terminan por culpa de su familia, porque su familia se ha entrometido. Cuando esto sucede, tal vez el proyecto sentido de esa persona represente que sus relaciones de pareja terminan de la misma forma en la que la relación de pareja de sus padres terminó durante el proyecto sentido. Si sus padres terminaron la relación por una infidelidad dentro de lo que sería el proyecto sentido del hijo, en esa etapa del proyecto sentido, se queda aquí un programa como que mis relaciones de pareja tienen que terminar por infidelidades. Unas veces la persona será la que sufra la infidelidad y en otras ocasiones la persona será la que ejecute la infidelidad. En el siguiente apartado voy a dar respuesta a la pregunta de por qué se construyen estos programas, estos patrones procedentes del proyecto sentido. Los programas y patrones surgen como resultado siempre de los deseos, de los miedos, de las creencias y de las circunstancias que acontecen en la etapa del proyecto sentido. Vamos a ver cómo se relacionan estos cuatro factores entre ellos. Respecto a los miedos y los deseos, todos los miedos y deseos que se han proyectado respecto al bebé y la llegada de éste a la vida de sus diferentes familiares, de los familiares que le preceden, se encontrarán siempre directamente conectados con las creencias previas. Es decir, cada miembro de la familia tiene ciertas creencias de lo que le va a suponer la llegada del nuevo bebé o de la llegada del nuevo miembro familiar. Estas creencias previas determinan para cada miembro de la familia lo que es deseable y lo que es temible que suceda respecto al nacimiento y la llegada del bebé. Esto significa que detrás de todo deseo siempre hay una o varias creencias que generan que el deseo sea este en concreto y no sea otro deseo. Y lo mismo podemos decir con el miedo. Detrás de todo miedo hay una o varias creencias que son las que determinan que se tenga este miedo concreto y no otro posible miedo. Por lo tanto, los miedos y los deseos, por supuesto, van a influir de forma directa o de manera más sutil en las circunstancias que van a acontecer precisamente en el proyecto sentido, precisamente por la fuerza emocional que provoca el desear algo mucho o el tenerle mucho miedo a eso. Los seres humanos atendemos mucho más a aquello que deseamos o a aquello que tememos, especialmente si se tratan de deseos y de miedos intensos, que todo aquello que no nos genera ningún tipo de miedo ni ningún tipo de deseo. ¿Y por qué? Pues porque tenemos unas creencias previas, las creencias previas de lo que es deseable para uno y lo que es temible para uno. Cada uno tiene sus creencias de lo que representa algo deseable o lo que representa algo temible. Y de todo ello va a recibir proyecciones el bebé. Otro factor, además, es muy interesante, podemos sentir deseo y podemos sentir miedo ante un mismo hecho o una misma circunstancia. Por ejemplo, lo que explicaba antes del hermanito. El hermanito puede sentir, el hermano mayor puede sentir un deseo de que nazca su hermano pequeño porque va a poder jugar con él y a la vez tener miedo de que nazca su hermano pequeño porque a lo mejor papá y mamá estarán más pendientes o más atentos a él y le van a quitar atención porque hay un hermano más chiquitito que necesita más cuidados. Así que puede perfectamente coexistir un deseo y un miedo a una misma cosa. En este caso, esa cosa sería el nacimiento del nuevo bebé. Y podemos sentir el miedo a que ocurra algo y a la vez el miedo a que no ocurra. Así que los miedos y los deseos
no son contradictorios, o sea, digamos que pueden cohabitar dentro de una misma persona. Esto se debe a que podemos albergar simultáneamente creencias que pueden ser contradictorias entre sí. Y por esta razón se complica tanto en muchas ocasiones conciliar los deseos y los miedos que estamos experimentando. Así que cada familiar del bebé puede tener en él creencias contradictorias, deseos y miedos a que suceda una misma cosa, y estas contradicciones, por supuesto, van a generar un efecto en todo eso que se proyecte respecto al bebé. Estas contradicciones influirán también en las circunstancias que acontezcan posteriormente al nacimiento del bebé. Incluso ya están influyendo de alguna forma durante el embarazo y previo a la concepción. Y puede ser que gane el miedo al deseo, o puede ser que gane el deseo al miedo, o puede ser que acontezca una circunstancia que rompa esa creencia previa respecto a lo que era deseable o lo que era temible. Con esto ya podemos ir un poquito analizando de qué manera se interrelacionan e influyen mutuamente las creencias, los miedos, los deseos y las circunstancias. También puede ocurrir que una misma circunstancia puede haber generado en los diferentes familiares del bebé sentimientos diversos. Por ejemplo, sentimientos de alegría o de sufrimiento, sentimientos de alivio o de preocupación, una preocupación que antes no existía y de repente emerge, o sentimientos de certeza o de incertidumbre. Así que el nacimiento de un bebé supone muchas cosas diferentes en los diferentes miembros de su familia, y en cada uno de ellos tendrán sus contradicciones respecto a sus miedos y sus deseos, y en cada uno de ellos habrán creencias de lo que les va a suponer que nazca un nuevo bebé que se integre a la familia. Por lo tanto, las circunstancias pueden reafirmar los deseos repito. Por lo tanto, las circunstancias pueden reafirmar los deseos o los miedos previos que ya se tenían respecto al nacimiento del nuevo bebé, o estas circunstancias pueden modificar estos miedos y deseos en cuanto a su intensidad, pueden intensificarlos más o reducir más la intensidad, o pueden matizar la forma en que se está deseando o temiendo algo respecto al nuevo bebé, o puede eliminar ese deseo o puede eliminar ese miedo y que desaparezca. Y las circunstancias también tienen el poder de generar nuevos deseos y nuevos miedos que no existían antes de que sucediera la circunstancia acontecida. Imaginemos, por ejemplo, una madre que está muy tranquila, no se preocupa en absoluto de que su bebé pueda tener un accidente. No es su preocupación. A lo mejor es la preocupación de otro familiar, por el motivo que sea, pero para ella eso no es una preocupación. Y sucede que este bebé tiene un accidente y eso le provoca una gran preocupación por su estado de salud. Puede ser que esta circunstancia, este accidente, genere en esa madre un miedo a que el bebé vuelva a tener un accidente parecido al que ya ha tenido. Entonces las circunstancias modifican los miedos, los deseos y las creencias. Y los miedos, los deseos y las creencias influyen a que se generen ciertas circunstancias determinadas. Y como no hay una sola persona en el entorno del bebé, aunque hay una que es la más poderosa, que sería especialmente la madre, pero también está el padre, también están los hermanos, también están los abuelos, los tíos y otras personas que sean integrantes de esa familia, aquí tenemos un cóctel gigante de miedos, deseos, creencias propias y diferentes dentro de cada miembro de la familia y el efecto que va a generar sobre todo ello las circunstancias que vayan aconteciendo. Por estas razones, si queremos analizar el proyecto sentido de una persona, necesitamos tener en cuenta que pueden existir varios deseos contradictorios entre ellos, que también pueden existir varios miedos contradictorios entre ellos, que también pueden cohabitar diferentes creencias contradictorias entre ellas, y que puede haber miedo y deseo ante un mismo hecho o circunstancia, y que todo ello puede generar programas contradictorios dentro del proyecto sentido. El efecto final es que los deseos, los miedos, las creencias y las circunstancias acontecidas, todo ello entremezclado, puede terminar generando
que se construyan una serie de programas o que se construyan programas y los programas contrarios también, y todo ello respecto a los miedos, el deseo, las circunstancias y las creencias. Así que analizar la estructura de un proyecto sentido no es algo sencillo, es algo complejo. Y si queremos ser precisos, tenemos que tener en cuenta toda esta complejidad. A partir de lo visto, ya podemos distinguir dos tipos de programas que se van a experimentar como resultado de todo este cóctel, de todo este entramado de miedos, deseos, creencias y circunstancias. El primer programa que se puede crear es lo que yo llamo un programa de obediencia. Se trata de obedecer a un deseo, a obedecer a un miedo, obedecer a una creencia que se haya proyectado sobre el nuevo miembro de la familia. Ese bebé se va a convertir en lo que se espera de él, o va a satisfacer lo que se desea sobre él, o va a cumplir lo que se temía respecto a él. Voy a ser más específico. Ante los deseos. Ante los deseos nos tenemos que preguntar, ¿para qué necesitaba cada miembro de mi familia que yo naciera? Y para ser más concretos todavía en esta pregunta, ¿qué vacíos o carencias internas en aquel momento pensaban solucionar cada miembro de mi familia a través de mi nacimiento y mi llegada a la vida y la entrada en la familia? Pero no solamente respecto a lo que van a ser esos primeros años de vida del bebé, sino también en cuanto a su futuro. ¿Para qué le puede servir mi llegada a la vida en el futuro cuando yo me convierta en una persona adulta a cada miembro de mi familia? Porque estos miedos y deseos no tienen que ver únicamente con esos primeros años de vida, sino que también hay miedos y deseos de lo que va a suponer el futuro de este bebé cuando se convierta ya en un adulto. Para poder poner un poquito más de claridad, podemos usar la siguiente analogía o comparación. Cuando una empresa contrata a un nuevo empleado, es importante preguntarse cuál es la necesidad o la motivación que tiene esa empresa para contratar a este nuevo trabajador. Y si en esta empresa hay varios jefes o varios jefes o varios departamentos o varios directivos o varios coordinadores, ¿para qué desea cada uno de estos miembros de la empresa que llegue este nuevo trabajador y se incorpore a su equipo? A veces, pensándolo desde la empresa, nos va a resultar más sencillo para luego extrapolarlo a lo que representa nacer dentro de una familia con unos miembros o unas personas determinadas que ya estaban previamente a nosotros. Y también, por supuesto, respecto a los miedos, ¿qué les preocupa respecto al rendimiento que proporcionará o no proporcionará este nuevo trabajador respecto a los objetivos de la empresa? Tengamos en cuenta que estos objetivos están los objetivos generales de la empresa, que siempre va a ser pues, ganar más dinero y conseguir la máxima rentabilidad, pero también habrá objetivos individualizados para cada miembro de la empresa o para cada uno de los jefes, ¿no? A lo mejor un jefe desea tener un nuevo trabajador que se ponga de su parte para ir en contra de otro jefe. O puede ser que un trabajador desee que llegue alguien nuevo a la empresa para ir en contra de un jefe. Ahí entraría el juego de las alianzas y las rivalidades. Y en ese juego también entramos y participamos en la llegada de una familia, porque dentro de la propia familia pueden tener sus alianzas establecidas y también sus rivalidades. ¿Qué papel voy a jugar yo ante estas alianzas y estas rivalidades que ya existían antes de que yo naciera entre mis padres, entre mis hermanos, entre mis abuelos, entre la familia paterna y la familia materna? Estas preguntas nos pueden dar muchísima luz para comprender cómo se ha construido nuestro proyecto sentido y cuáles son esos programas que nos están condicionando en base a todo este entramado de miedos, deseos, creencias y situaciones que ha dado lugar que nosotros lleguemos a esta familia. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que una mujer se siente insatisfecha completamente con su vida actual. ¿Para qué le puede servir a esta mujer tener un hijo? Para darle más sentido a su vida, para entretenerla, para que le dé la satisfacción que no le da su relación de pareja o que no le dan sus hijos previos.
Aquí podemos encontrar varias respuestas. O por ejemplo, si un padre que ha heredado el negocio que fundó su propio padre, ¿qué le puede motivar a él respecto al hecho de convertirse en padre y tener un nuevo hijo? Tal vez será el heredero del negocio familiar cuando él muera, o va a ser quien le ayude a gestionar este negocio, o va a ser quien permita destruir este negocio porque a lo mejor ese padre realmente nunca quería haber trabajado en ese negocio familiar y lo hizo más bien como por una especie de obligación, lealtad o mandato de que tenía que perpetuar este negocio. Las motivaciones pueden ser diferentes y muy variadas. Respecto a los miedos, es importante tener en cuenta, muy importante tener en cuenta, y esto es un poquito confuso, que para nuestro inconsciente la diferencia entre deseos y miedos es confusa. Es como que nuestro inconsciente simplemente siente una energía, siente que se le está poniendo mucha energía a algo. Y si esa energía que se está poniendo es energía de deseo o energía de miedo, muchas veces para el inconsciente no está muy claro. Esto a lo que se le presta tanta atención es porque se está deseando o porque se está temiendo. La persona desde su consciente seguramente lo podrá especificar. No, no, es que esto es algo que yo deseo mucho. O no, no, esto es algo que yo temo mucho. Pero al inconsciente muchas veces le genera cierta confusión porque no se sabe muy bien para qué se le presta tanta atención a que eso suceda o que se quiera que suceda o que no se quiera que suceda. Y esto genera muchas veces que aquello que genera miedo pueda ser confundido o interpretado como si fuese un deseo, es decir, como si la persona deseara que sucediera eso que teme tanto. Y tiene un sentido, porque a lo mejor precisamente, si sucede eso que a mí me da tanto miedo, voy a conseguir que ya no me dé miedo porque ya me ha sucedido. Y si no se cumple algo que estoy deseando, tal vez consiga de alguna manera dejar de desearlo y que eso me genere tanta ansiedad, porque los deseos también pueden generar mucha ansiedad, mucha expectativa, mucha exigencia. Así que no está tan claro muchas veces qué es lo que realmente representa un deseo y qué es lo que realmente representa un miedo. Y esto puede generar precisamente como que en el proyecto sentido estemos determinados a cumplir los miedos de nuestros padres o a cumplir los miedos de nuestros hermanos. Como mejor se va a entender es con un ejemplo. Imaginemos que los padres tienen mucho miedo de que el nuevo hijo que van a tener les suponga un gran gasto económico. Es un miedo que tienen. A ver si vamos a poder o no poder mantener la economía de la familia con la llegada de un nuevo bebé. Puede ser que ese hijo interprete ese miedo como una especie de deseo, porque aquí estamos hablando de un nivel muy inconsciente, y que este niño, a través de enfermarse mucho o de generar circunstancias que supongan un gran coste económico a los padres, les está permitiendo o les está facilitando ayudar a superar o trascender ese miedo, porque es precisamente lo que está ocurriendo. Es un hijo que les resulta muy caro a sus padres de mantener. Sobre las creencias. Sobre las creencias podemos decir que generan miedos y generan deseos asociados a esto. Vamos a ver un ejemplo. La creencia de que las mujeres sufren mucho más que los hombres puede provocar el deseo de que el futuro hijo sea un niño y el miedo de que nazca una niña. Imaginemos una madre, una mujer, que tiene esta creencia de que siempre siente que las mujeres sufren más que los hombres. Es probable que esta mujer esté deseando enormemente que su hijo nazca varón o está teniendo miedo de que su nuevo bebé nazca niña porque no quiere que sufra lo mismo que ella ha sufrido o lo mismo que han sufrido las mujeres de la familia. Esta creencia puede provocar un proyecto sentido que determine lo siguiente. Si el bebé nace niño, que se sienta muy obligado a buscar constantemente su felicidad porque le está prohibido sufrir. Y buscar constantemente la felicidad es otra manera de sufrir, porque se convierte en una exageración, se convierte en una obsesión, se convierte en algo que se transforma en una gran exigencia, la exigencia de ser muy feliz. Y si el bebé nace siendo niña,
puede que sienta que irremediablemente va a tener que sufrir mucho en su vida, pues porque las mujeres sufren mucho más que los hombres. Otro ejemplo posible, la creencia de que tener un hijo es lo más maravilloso que te puede pasar en la vida. Imaginemos una madre, un padre que experimentan el deseo a partir de la creencia de que tener un hijo es lo mejor que te puede pasar en la vida. Esto puede generar un deseo obsesivo de tener un hijo. Entonces, como no tenga el hijo, me voy a perder lo más maravilloso de la vida, o un miedo obsesivo a que si no tengo ese hijo, voy a sentir un gran vacío que me va a acompañar el resto de mi vida y me voy a perder el gran privilegio que supone el hecho de convertirse en padre o de convertirse en madre. Esta creencia puede provocar un proyecto sentido de que tengo que representar siempre lo más maravilloso que les ha sucedido a mis padres y que por supuesto no puedo decepcionarlos, porque ¿cómo voy a decepcionarlos si yo soy lo más maravilloso que les ha ocurrido en su vida? Con toda la presión que eso pueda generar. Tenemos otro tipo de programa que sería el contrario al anterior. Si el anterior era el programa de obediencia, estaríamos hablando de un programa de rebeldía cuando esto constituye una lucha activa, o un programa de huida que muchas veces se traduce en una especie de lucha pasiva. Sería rebelarse o huir ante lo que supongan estos deseos, estos miedos y estas creencias que han proyectado sobre uno mismo, desde el mismo momento en que nació, incluso antes de que naciera. Si se lucha con ello, será una lucha agresiva, será una lucha violenta. Y si se huye de ello, será de manera menos violenta, pero que también va a constituir de alguna manera una fuente de sufrimiento, porque todo lo que represente tener que huir de algo conlleva sufrimiento. Y aquí quiero matizar de nuevo, por eso digo que todo esto se entremezcla mucho y a veces puede generar confusión, que independientemente del tipo de lucha que sea, una lucha activa, una lucha pasiva, es siempre en apariencia. Es la apariencia de que se está uno rebelando ante algo, de que está huyendo ante algo. Por lo tanto, en todo proyecto sentido, respecto a los deseos y los miedos, realmente siempre representa un tipo de obediencia, aunque aparente ser lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que ser rebelde es otra manera de obedecer a nuestros padres. Y huir de los deseos o miedos que ellos proyectan en nosotros también es otra manera de obedecer a los padres. ¿Por qué digo entonces en apariencia? Porque tal vez en el inconsciente de los padres se encuentra precisamente el deseo de que su hijo sea muy rebelde para que eso les enseñe algo a ellos. O el miedo de que su hijo se convierta en alguien muy obediente porque ellos se sienten muy frustrados de haber tenido que ser hijos obedientes ante sus propios padres. Vamos a ver los programas de lucha más activa o más agresiva. Un hijo rebelde. Un hijo rebelde va a generar conflicto, discusiones, peleas, decepciones respecto a lo que esperaban previamente los padres y la familia respecto a ese hijo. Va a ser un hijo que contradiga todo lo que se espera de él o una gran parte de lo que se espera de él. Por ejemplo, muchas veces cuando investigamos desde lo profundo, a los padres les satisface, como he comentado antes, tener un hijo rebelde. Es como que en el fondo están deseando tener un hijo rebelde, porque ellos mismos nos atrevieron a rebelarse ante sus padres. O incluso como si le pidiéramos al hijo, enséñanos a ser rebelde, porque nosotros no hemos sabido ser rebeldes con nuestros propios padres. A pesar de que todo ello, a pesar de que esta rebeldía les ocasione a ellos conflicto también. Entonces, de alguna manera, el rebelde está obedeciendo a un deseo inconsciente de rebelarse. El mandato de los padres al hijo podría ser el siguiente: rebélate para no terminar frustrado como nosotros por tanto obedecer y tanto cumplir las expectativas de nuestros propios padres, aunque se represente para nosotros no cumplir las expectativas que tenemos sobre ti. Veamos con más detalle el programa de huida. Representa escapar de las responsabilidades que proyecten en nosotros, con excusas, con justificaciones, pero sin agresividad aparente. Por ejemplo, a través de las enfermedades. Esto no lo puedo hacer porque estoy enfermo y mi cuerpo no me lo permite.
o a través de despistes, olvidos, o a través de que es que esto no lo puedo hacer porque me genera mucha ansiedad, o sentirme completamente incapacitado para hacerlo diferente. Se experimenta de la siguiente forma. No es que no quiera obedecer, es que no puedo porque me sobrepasa la situación, porque no estoy capacitado hacia ello, ¿no? Entonces aquí habrían excusas que justifican no cumplir con ese deseo que tienen nuestros padres respecto a nosotros. Y a lo mejor en su inconsciente precisamente están deseando que no cumplamos ese deseo que tienen en su parte más consciente. Por ejemplo, los padres desean que su hijo sea el mejor alumno de su clase, pero este no cumple las expectativas, sino que es todo lo contrario, es uno de los peores alumnos o es un alumno, entre comillas, mediocre que está dentro de la media del resto de compañeros de su clase. Y tal vez sea porque tiene problemas de concentración o porque se enferma en época de exámenes o porque le resulta muy difícil comprender al profesor. Tal vez esto esté cumpliendo un deseo inconsciente de los propios padres de que no seas el mejor en nada, porque yo siempre he intentado ser el mejor en algo y eso me ha generado mucho sobreesfuerzo y mucho sufrimiento, ya que no podía permitirme el fracaso. Entonces, a la hora de analizar un proyecto sentido, podemos encontrarnos con un programa de obediencia, podemos encontrarnos con un programa de rebeldía activa o de lucha activa, o con un programa de huida o de lucha pasiva. En cualquier caso, siempre, siempre, siempre estamos obedeciendo a algo. Lo que puede ser que eso que obedecemos forme parte de la parte consciente de nuestros padres y nuestros familiares y de sus deseos y miedos conscientes, o puede ser que estemos obedeciendo a un miedo, a un deseo inconsciente de ellos. Pero siempre se está obedeciendo a algo. La persona más rebelde de la familia, desde lo inconsciente, es probablemente la persona más obediente a la familia, aunque parezca todo lo contrario. Las ovejas negras de la familia son también obedientes, pero en un nivel más inconsciente a lo que se espera de ellos. Sobre las circunstancias vividas respecto al proyecto sentido que se pueden experimentar, también existen dos tipos de programas. O sea, las circunstancias de cómo sucede la concepción o de lo que se experimenta durante el embarazo o de cómo sucede el parto o de las cosas que pasan durante esos primeros 3 años de vida o incluso de lo que sucedía antes de la concepción. Ante estas circunstancias también podemos generar dos tipos de programas que van a dar lugar a diferentes tipos de patrones. Fidelidad. Existe el programa de fidelidad a una circunstancia que se dio en la etapa del proyecto sentido. Y esa fidelidad es como que le debo la vida a esta circunstancia, por lo que debo de seguir atrayendo y generando este mismo tipo de circunstancias. Lo voy a explicar de nuevo con un ejemplo que es como mejor se entiende. Imaginemos que yo he nacido prematuro, es decir, nací a los 8 meses de embarazo, a los 7 meses de embarazo, y no morí, sino que me salvé. Es decir, esta circunstancia no ha dado lugar a mi muerte, sino que ha dado lugar a que yo nazca vivo, porque es lo que ha ocurrido, he nacido vivo. Eso puede provocar en mí un proyecto de sentido que me genere el impulso de llegar a los sitios mucho más pronto de la hora acordada. Hay personas que se pasan de puntualidad, es decir, siempre llegan mucho antes de la hora acordada, a pesar de que eso les genere un malestar, a pesar de que eso les genere incomodidad de alguna manera. Llegar media hora a los sitios siempre antes o una hora antes no deja de ser un exceso que puede provocar cierto malestar también. Pero el temor a no llegar a la hora puede generarme tanta angustia que necesite siempre llegar con media hora de antelación o con una hora de antelación. Esto es un programa que puede venir muchas veces de aquellos niños que nacieron de forma prematura. Vamos a ver ahora el otro programa que pueden generar las circunstancias sufridas, que sería la lucha o la huida. Más o menos es lo mismo, pero con diferente matiz. Se trataría de reparar esa circunstancia a través de mi destino o de mi carácter
es decir, desde la personalidad que yo desarrolle o desde mis decisiones. No seríamos obedientes a la circunstancia, no queremos repetir la circunstancia, sino queremos repararla o evitarla de alguna manera. De nuevo, vamos a por el ejemplo. Una madre que deseó abortar mucho cuando quedó embarazada, pero no pudo abortar porque toda su familia se lo impidió, estaban en contra de ello, le insistieron que no abortes, no abortes, porque eso es pecado, porque será peor si abortas o por el motivo que sea. Entonces esa mujer quedó frustrada en su deseo de abortar a ese bebé. Luego a lo mejor después se encariñó con el bebé e incluso se alegró de no haber abortado. Pero ese trauma de no haber podido hacer lo que realmente deseabas con tu propio embarazo, ese trauma puede generar un proyecto sentido en ese bebé y ese bebé, si es una mujer, también puede ocurrir a un hombre de alguna manera a través de su pareja, puede provocarle un proyecto sentido de que esa hija cuando sea adulta o ese hijo cuando sea adulto tengan que vivir la experiencia de vivir un aborto provocado, aunque la familia se oponga a ello. Entonces, muchas veces me lo encuentro a veces en consulta, cuando trabajo con los proyectos de sentido de las personas, una mujer ha tenido bastantes abortos y todos ellos han sido provocados. Y todo eso, por un lado, le ha podido generar cierto alivio de no haber sido madre cuando no quería serlo, pero también cierto dolor o cierta tristeza de haber tenido que sufrir tantos abortos. Y podemos descubrir que ese proyecto sentido se debe a que su madre, cuando estaba embarazada de ella, deseó abortar, o el padre, y no abortaron porque se les opusieron. Entonces fue un deseo frustrado de abortar. Y esta hija, de alguna manera, se ve como obligada, su proyecto sentido, los programas que ha heredado, le obligan a tener muchos abortos para compensar la frustración de su madre o de su padre que no pudo abortar en su momento. También puede ocurrir en una etapa de la vida del hijo en que el programa lo viva desde la obediencia y en otra etapa lo viva de forma contraria a través de la rebeldía o la huida. Esto significa que no siempre ejecutamos el programa de la misma forma. Podemos ser obedientes a un programa en una época de nuestra vida y luego ser rebeldes o huir ante ello. O puede ocurrir que durante toda nuestra vida oscilemos entre programas contrapuestos entre ellos de forma cíclica o en bucle, ¿no? Es decir, por ejemplo, vamos a ver si se me ocurre algún ejemplo porque aquí no lo tengo anotado. Mm, Imaginemos una persona que toda su vida gana mucho dinero y lo pierde, gana mucho dinero y lo pierde, ¿no? Genera abundancia y luego genera una ruina y pierde el dinero, genera abundancia y se arruina. Durante toda su vida está como generando abundancia y arruinándose y perdiéndolo todo. Puede estar ejecutando dos programas de manera cíclica, ¿no? A lo mejor el proyecto sentido que tiene esta persona es que eh, a ver cómo lo explico. Los padres tenían mucho miedo de que este hijo le resultase una ruina. Entonces, este hijo, cuando tiene un programa de querer reparar eso, pues genera mucho dinero y les da mucho dinero a sus padres, ¿no? Como quererles convencer, papá, mamá, yo no he sido una ruina para vosotros y os doy mucho dinero. Pero luego también puede, en una época de su vida, arruinarse él y necesitar que sus padres le paguen y le financien de alguna manera o le presten dinero y quedar atrapado en eso, ¿no? Unas veces están reparando el programa y son los que generan dinero y le dan mucho dinero a los padres y luego pasa todo lo contrario. Ahora necesito que mis padres me den dinero a mí porque me he arruinado otra vez. Sería un ejemplo para poderlo comprender. En cualquier caso, diferenciar cuando un programa de proyecto sentido se debe a deseos, miedos o creencias proyectadas o a las circunstancias acontecidas no es siempre ni sencillo, ni rápido, ni fácil. Pero la buena noticia es que tampoco es imprescindible discernirlo con tanta exactitud, ya que estos factores se entremezclan entre ellos.
Lo más importante para trabajarnos internamente en nuestro proyecto sentido es tener cierta orientación de cuál ha podido ser el origen de estos programas, aunque no se conozca con exactitud, y trabajar interiormente sobre estos programas para conseguir de que dejen de afectarnos tanto o que no nos limiten tanto respecto a nuestro bienestar interior, respecto a cómo queremos vivir nuestra propia vida. En conclusión, no es tan importante determinar qué tipo de proyecto sentido es, sino más bien analizar los efectos de este proyecto sentido en la persona y buscar la manera de transformar estos programas para que no generen tanto sufrimiento o para que no representan una repetición de patrones que terminan provocando sufrimientos repetitivos, cíclicos o en forma de bucle.